Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta videoclase sobre genética de poblaciones y microevolución. La genética de poblaciones se define como la rama de la biología evolutiva responsable de investigar los procesos que causan cambios en las frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas en las poblaciones, basándose en la herencia mendeliana. Otra definición es que la genética de poblaciones es la cuantificación de las frecuencias alélicas y genotípicas de una población en generaciones sucesivas, entendiéndose por población al grupo local de individuos que pertenece a una especie dentro de la que ocurre apareamiento real o potencial. Los grupos de individuos se encuentran sujetos a cambios evolutivos influenciados por factores genéticos o por factores ambientales. Pero, ¿qué es frecuencia genotípica? Es la proporción relativa de los genotipos existentes en una población para el locus en cuestión, o sea, es la cantidad de veces que aparece el genotipo en una población. ¿Y qué es frecuencia alélica entonces? Es una medida de la presencia de un alelo dado en una población, es decir, la proporción de todos los alelos de ese gen en esa población y que corresponden específicamente a ese tipo. Recordando en esta imagen que en un cromosoma esa ubicación de los genes es lo que se llama locus y ahí es donde podemos encontrar los alelos. Hablemos ahora del equilibrio génico y el principio de Hardy-Wimber. Se refiere a una población cuyo apareamiento se realice al azar y da lugar a una distribución en equilibrio de genotipos después de tan solo una generación y de manera que se conserva la variación genética. Este equilibrio afirma que la reproducción sexual no reduce la variación genética de generación en generación. Por el contrario, la cantidad de variación permanece constante si no hay fuerzas perturbadoras que actúan contra ella. Este principio describe las expectativas para frecuencias alélicas en una situación idealizada, donde el organismo es diploide y ocurre reproducción sexual. También las generaciones no se superponen entre sí. Se considera que el apareamiento ocurre al azar. También que el tamaño de la población es muy grande. Que aquí lo que ocurre es una migración mínima entre las poblaciones, que las mutaciones pueden ignorarse y por último, que la selección natural no afecta a los alelos que se están considerando. Siempre en el principio de Hardy-Wimber, cuando se cumplen esas suposiciones, la frecuencia de un genotipo es igual al producto de las frecuencias alélicas. Representándose en este recuadro, se puede ver cómo dos alelos del mismo tipo se nominan P al cuadrado. La condición heterocigótica se representa como 2 por P por Q y la condición homocigótica con una Q al cuadrado, considerando dos alelos de un locus, la A mayúscula y la A minúscula. Después de una generación de apareamiento al azar, la frecuencia de los genotipos representados en esta expresión en la población se puede calcular así: P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1, donde la P es igual a la frecuencia del alelo de la A mayúscula y la Q es igual a la frecuencia del alelo A minúscula.
Una población que cumple estos criterios y en las que las frecuencias P y Q de estos alelos de un locus dan lugar a las frecuencias genotípicas predichas, se dice entonces que están en equilibrio de Hardy-Wimber. Frecuencia genotípica. Las veces en que aparece cada uno de los genotipos generados por las combinaciones 2 a 2 de los alelos involucrados en el locus en estudio, en relación con el total de genotipos, es decir, que será igual al total de individuos contemplados en el estudio, recibe la denominación de frecuencia genotípica y se expresa con esta fórmula: frecuencia genotípica igual al número de individuos con un determinado genotipo entre el número total de individuos. Según Hardy-Wimber, estará representada con esta fórmula, donde la F del genotipo AA es igual a P al cuadrado, la frecuencia del genotipo A mayúscula, A minúscula es igual a 2PQ y la frecuencia del genotipo AA minúscula es igual a Q al cuadrado. En la imagen podemos observar la representación de los alelos del gen y su locus en un par de cromosomas homólogos. El término frecuencia alélica se refiere al número de veces que un alelo se encuentra presente en relación con el número total de alelos de la población en estudio para ese locus. Y este se expresa solo en proporción, teniendo esta fórmula para su representación: frecuencia absoluta de un alelo determinado entre el número total de alelos de la población para un locus. Y según Hardy-Wimber, P más Q es igual a 1. Demostración del principio de Hardy-Wimber. Considerando que se tiene una población con estas frecuencias genotípicas, doble A1, que será P al cuadrado, la condición heterocigótica A1, A2 será 2PQ y la condición A2, A2 será Q al cuadrado. Para una población N, se hace la fecundación entre sus gametos. Los óvulos A1, gametos femeninos, con gametos masculinos, granos de polen A1, A2. Ocurre el apareamiento al azar y su descendencia la podemos representar en el cuadro de Punnett, donde se combinan los óvulos A1 con granos de polen A1, teniendo esta respuesta fenotípica y genotípica. En este otro cuadrante, A1 con A2, aquí también A1 con A2 y aquí A2 con A2, obtenemos este resultado. La generación 1, obtenida de cruzar individuos de la generación 0, da como resultado siempre A1, A1, que será P al cuadrado, A1 con A2, que es 2PQ, y A2, A2, que es Q al cuadrado. Las frecuencias genotípicas no cambian de generación en generación, teniendo esto como P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, que es igual a tener P más Q al cuadrado, esto es igual a 1. En este ejemplo se ha representado el principio de Hardy-Wimber. En este ejemplo interesa observar un par de alelos del color de las alas en una población de mariposas. El alelo A mayúscula
especifica el color azul de las alas. El alelo A minúscula especifica alas blancas. La condición heterocigota da lugar a las alas color azul claro. En la población considerada como un todo, las frecuencias de A mayúscula y A minúscula deben dar 1 al sumarse. Para encontrar las frecuencias de los 3 genotipos posibles en la siguiente generación, se construye un cuadro de Punnett como este representado en esta diapositiva. Las proporciones en el azul oscuro, representados con la doble A mayúscula, las poblaciones representadas con la condición heterocigótica A mayúscula, A minúscula, en 2 recuadros, y la de doble A minúscula, que es la Q al cuadrado, cumpliendo el equilibrio de Hardy-Weinberg, esas proporciones serán igual a 1. En la siguiente generación, considerando la frecuencia de gametos, la frecuencia suma siempre 1, observando la frecuencia de los genotipos con una cantidad de 0.49 distribuida en los 2 alelos A mayúscula, 0.42 para los alelos heterocigóticos A mayúscula con A minúscula y para el homocigótico AA minúscula 0.09. Estas cantidades suman 1. Si retomamos la frecuencia de los gametos, encontramos para los alelos A mayúscula se suma el 0.49 más 0.21 del 0.42 distribuido en las 2 condiciones mayúscula y minúscula, obtenemos el 0.7 de frecuencia para el alelo A mayúscula. Y por este lado obtenemos el 0.21 para la condición A minúscula y sumando 0.09 de las otras 2 A minúsculas, obtenemos el 0.3. Si sumamos estas 2 frecuencias, esto es igual a 1. Tomando en cuenta siempre la misma población de alas de las mariposas, se observa que no ocurre cambio a través de las generaciones. Observemos en esta imagen. La población inicial se supone que son 1000 mariposas. El resultado es que se tenían 490 mariposas con genotipo AA mayúscula con el fenotipo azul oscuro. 420 heterocigóticas con alas azul oscuro y 90 con mariposas con alas blancas. La siguiente generación presentó las mismas frecuencias. Se siguió la reproducción y la siguiente generación presenta las mismas frecuencias genotípicas que la generación inicial, cumpliéndose de esta manera el equilibrio de Hardy-Weinberg. Procesos de microevolución. Dejemos de lado la población ideal que nunca cambia para hablar de los procesos de cambio en el mundo real. Los procesos de microevolución que alejan a la población del equilibrio genético. Son pequeños cambios en la frecuencia de los alelos y estos se producen debido a ciertos procesos, como la selección natural
la mutación, el flujo genético y la deriva genética. Los procesos de la microevolución mencionados se señalan en esta diapositiva. Por ejemplo, para la mutación ocurren esos cambios en los individuos que pueden ser mutaciones letales, mutaciones neutras y mutaciones ventajosas. Otro proceso de microevolución es la selección natural. Esta actúa directamente en los fenotipos e indirectamente sobre los genotipos. El flujo de genes disemina los alelos provechosos para toda la especie y se da cuando ocurre la migración tanto hacia adentro o hacia afuera de las poblaciones. Y la deriva genética son los cambios en las frecuencias de los alelos de una generación a otra. En esta clase se ha estudiado sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg para comprender la genética de poblaciones y los procesos microevolutivos. Estimados estudiantes, gracias por su atención y les espero en la próxima sesión.